Un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Ya me había alegrado la hermana, ¿va? Que iba a predicar el hermano, pero porque no es fácil, hermano. Cuando estamos aquí parados, no me dejará mentir el pastor Lázaro de que le tiemblan los pies a uno. Pero gloria a Dios que le tiemblen, hermano, porque ese significado que somos dependientes de Dios. Me dijo el pastor alguna vez que había un hermano que ya tenía tiempo de predicar y una vez que le dijo al apóstol, ya tengo tiempo de predicar, pero cada vez que me subo, los pies no me dejan de temblar. Y le dijo, preocúpese cuando no le tiemblen, porque cuando no le tiemblen usted se cree autosuficiente, pero cuando le tiemblan es porque sabe que Dios se merece toda honra y toda gloria. Denle un fuerte aplauso al Señor. Damos gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, esta mañana. El pastor nos estuvo predicando en la mañana y fue una bendición, hermano. Yo recibí del Señor y lo que Él dijo, eso voy a predicar yo. Porque es el mismo tema, pero nomás no nos dieron el tema. Lo tuvimos que preparar nosotros. Y realmente, pues Dios es bueno porque todo lo que Él dio, casi lo voy a repetir yo. Así es de que no me va a costar mucho porque ya Dios nos habló. Hoy empezamos una nueva serie, hermano. Es los altares. Los altares bíblicos simbolizan encuentros con Dios. También en los altares debe de haber adoración, debe de haber sacrificio y hay pactos de Dios ahí, hermano. Hoy vamos a ver el altar de Noé. Durante todo este mes vamos a estar viendo los altares físicos, ¿verdad? Altares, hoy veremos el de Noé, después vamos a ver el altar de Abraham, el altar del sacrificio, vamos a ver el altar de Jacob, el altar de Moisés, el altar de Elías, durante todo este mes, pero hoy nos toca ver el altar de Noé, y este es el altar de la restauración después del diluvio. ¿Cuántos saben que hubo un diluvio? La tierra fue destruida a base de agua. Noé construyó un arca como Dios le había mandado. Y dice la Biblia, si usted ha leído Génesis, que el arca, por eso yo me impresiona lo que Dios hace, hermano. Es especial lo que Dios hace. Noé construyó un arca sin ser arquitecto, sin ser maestro de obras. Fíjese, y los que construyeron el Titanic fueron ingenieros. Una obra especial en el Titanic, pero déjeme decirle que el Titanic se hundió el primer día. El arca no se hundió, porque el arca la hizo Dios. Y en esa arca vamos nosotros. Entonces esta arca no se hunde. Ahí debe de estar tu familia, ahí debes de estar tú. Y hoy vamos a ver, como texto de introducción, vaya a Salmos 43, 4, hermano. El hermano ya lo miraba ese texto, y ese texto nos habla del altar del Dios de mi alegría. Dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es impresionante que los altares bíblicos, empezando desde Génesis, ese es el primer altar que se menciona en la Biblia, el altar de Noé, un altar de piedra porque era físico. Hoy no son altares físicos, hermano, hoy son altares del corazón del ser humano. Altar es un sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Por eso la Biblia dice, presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que sea agradable a Dios. Entonces vamos a un texto de desarrollo, vamos a ver a Noé. En Génesis 8, 20 al 21, dice la palabra, dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Capítulo 21,
Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tras el diluvio, Noé construye un altar en Génesis 8:20, y eso nos habla como primer acto de adoración, ¿verdad? Un altar sin adoración no es altar. Un altar que no haya adoración. ¿A cuántos Dios los ha salvado, hermanos? Levanten la mano a cuántos Dios los ha guardado. Usted debe de hacer un altar de adoración a Dios. Es lo primero que hace Noé. Noé, tras de salir del arca, lo primero que hace Noé es buscar dónde voy a hacer mi casa, dónde voy a construir mi hogar, dónde voy a sembrar para poder... No, lo primero que hace es adorar a Dios en un altar. Y eso se llama agradecimiento, porque la Biblia dice que Él nos salvó de la ira venidera. Dio a su Hijo Jesucristo para que tú y yo alcanzáramos salvación. ¿Cuántos están alegres por eso? Pero es interesante, más adelantito vamos a ver a eso, porque dice la Biblia, si usted lee todo el contexto de Génesis, que las aguas fueron decreciendo, oiga, hasta el mes 10. En el mes 10 y el primer mes se descubrieron las cimas de los montes, pero fíjese que esta arca fue a parar al monte de Ararat, y yo me puse a investigar qué quiere decir Ararat. Ararat quiere decir lugar de descanso y nuevo comienzo. En Cristo hay nuevos comienzos. En Él hay descanso. En resumen, el altar bíblico simboliza la preservación de la vida. Eso es lo que significa, hermanos. La misericordia divina después de la justicia y un punto de conexión donde la humanidad tuvo una segunda oportunidad. Oiga, por eso el arca fue a parar y ahí descansó en el monte Ararat, porque allí Dios iba a enviar salvación para Noé y su familia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, pero eran altares que simbolizaban, hermano, de lo que había de venir. Estos altares que usted ve, los altares de Abraham, altares de Jacob, simbolizan lo que habría de venir. Y lo primero que simboliza, ya se lo di, debe de haber prioridad en la adoración. Yo no sé cuál es su prioridad. Si usted ha puesto prioridades en su vida, algunos ponen prioridades, pero a veces para algunos la prioridad es el trabajo, la prioridad es la familia, la prioridad puede ser su casa, no sé, su negocio. Pero en la Biblia dice que nosotros debemos de tener prioridades. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso se llama prioridad. Y lo que Noé hizo primero, salir del arca y poner una prioridad. Mi prioridad es Él. El hermano Lázaro nos predicaba en la mañana que nosotros debemos de darle a Dios lo mejor. Pero yo digo lo mejor de lo mejor. Eso es lo que tenemos que darle a Dios, porque Noé le dio lo mejor de lo mejor. Entonces, ¿por qué le estaba dando Noé esto a Dios? Porque lo había salvado del diluvio. A nosotros nos salvarán de la ira venidera, hermano. Y nos han metido en un arca que se llama Jesucristo. El arca está abierta. Esta arca era un arca física, donde la puerta fue abierta, dijo, para los que les predicó Noé. Era pregonero de justicia y les predicó a multitudes. Y algunos teólogos dicen que a él lo tildaban de loco. Como nos tildan hoy a nosotros, los de evangelismo. A veces nos dicen que estamos locos, hermano. Algunos nos tildan de locos. Pero si estamos locos por Jesucristo, bienaventurados somos. Aleluya. A él lo tildaban de loco porque estaba construyendo un arca donde nunca había llovido.
Pero ¿qué lo llevó a construir el arca? La obediencia de Noé. Entonces la Biblia dice que cuando Noé entró al arca, los animales entraron, su familia, las nueras. Dice, usted lo puede leer, dice que Jehová cerró la puerta. Hoy la puerta está abierta. Hoy la puerta se llama Jesucristo para todo aquel que quiera adentrar. Pero un día esa puerta se va a cerrar. Así es de que tenemos la oportunidad, los que no, ¿cuántos entraron al arca? Ya, levanten la mano, hermano. Y los que no han entrado, pues hoy les hago el llamado al final. A que entren, porque ahí debemos de estar todos en el arca. Ahorita la puerta está abierta, hermano. Ahorita, mire, ahí cabemos los gorditos como yo, los flaquitos, ahí cabemos todos. Porque esta arca es gigante. Ahí puede ir nuestra familia. Yo me gozaba hoy en la mañana porque ¿sabe qué? Los altares traen liberación. Le voy a contar esto. Yo he estado orando por años. Hice un altar a Jehová por la vida de mi hijo. Algunos conocen a mi hijo, el mayor. El mayor se alejó de Dios por algunas razones. Él era el que ponía todo aquí antes. Fue criado en el Evangelio, creció en el Evangelio, pero se apartó de Dios. Entonces cuando él se apartó de Dios, yo quería hacerlo volver humanamente. Cuando uno lo hace humanamente, lo hace mal, porque nuestros hijos en nuestras manos se pierden, pero en las manos de Dios no se pierden. Ahí están seguros. Comencé a hacer un altar a Jehová, un altar donde derramaba mi alma, donde derramaba mis lágrimas, y decía yo, ¿hasta cuándo, Jehová, escucharás mi clamor? ¿Hasta cuándo me oirás? Entonces el Señor, por medio de la palabra, me decía, sigue que yo estoy obrando. A mi tiempo verás mi gloria. Para no hacerle el cuento largo, hoy no lo invité. Mi hermano es testigo, allí estuvo él con su novia y recibieron del Señor. Porque los altares traen liberación. En los altares alcanzamos la victoria de Dios. Por eso debemos de ser hombres y mujeres de altares. A veces queremos pelear las batallas sin altares. La vas a perder, hermano. Si no haces altar a Jehová, pero que en ese altar lleves este antídoto, la adoración. Olvídate del problema, olvídate de la circunstancia y solo adórale. Y de lo demás Él se encarga. De lo demás Él se va a encargar. Si tú tienes un hijo o una hija que se ha alejado de Dios, empieza a hacer altar a Jehová y verás cómo viene rendido a los pies de Jehová. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces la prioridad ahí, adoración a Dios, debe ser la prioridad absoluta. Incluso antes de atender a las necesidades físicas o a las necesidades nuestras. Debe de ser adoración. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que te has rendido a los pies de Dios y le has dado las gracias por tu salvación, por el precio de la cruz, por el precio del rescate? Cuando veniste delante de Él, te rendiste, porque hay que rendirse. La Biblia dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Porque mire, la adoración no se basa en esto. Déjeme decirle esto. Hay un concepto de adoración que el pastor estuvo predicando la vez pasada. El concepto el significado bíblico de adoración no es una actitud de corazón. Es una actitud de corazón, no solo de un acto físico, hermano. No es solo venir a la iglesia y levantar nuestras manos. No es solo cantar al Señor. Eso es parte de la adoración. La adoración va más allá. La adoración debe salir de lo más profundo del corazón, porque Él es digno de adoración. Tú puedes adorarlo aquí, porque hay gente que se ha acostumbrado, no aquí va, en otro país, allá por Honduras, se han acostumbrado a adorar a Dios solo en la iglesia. Eso no es adoración, hermano. Aquí venimos a adorarlo, aquí venimos a exaltarlo a Él.
pero tú tienes que adorarlo con tus actitudes. Allá afuera puedes adorarlo. Allá puedes con tu testimonio saber que tú adoras al Dios vivo, al Dios que te rescató de la vana manera de vivir. Pero no solo en la iglesia, hermano, porque adoración, oiga, adoración es más que un acto físico que implica, oiga esto, rendir amor, reverencia, servicio y obediencia absoluta a Dios. Eso es adorar a Dios. Dice, va más allá de cantar, de asistir a la iglesia. Es una forma de vida diaria. Oiga, que reconoce el valor, la grandeza y la soberanía de Dios en todo momento. Eso se llama adoración. Reconocer su soberanía. Porque a Dios no se le adora por lo que Él te da. A Dios no se le adora porque Él te bendice. A Dios se le adora porque Él es Dios y solo Él es digno de toda adoración. Así se le adora a Dios, porque déjame decirte esto, hermano, si tú le adoras por lo que te da, el día que no te dé lo vas a dejar de adorar. ¿Sí me escuchó? Si usted le adora porque Él lo bendice, el día que no lo bendiga va a dejar de adorarlo. Pero el que lo adora porque Él es Dios, lo va a adorar en todo momento, en toda circunstancia, se va a postrar delante de Él. Estás enfermo, si no lo entiendes, pero yo voy a adorarlo a Él. Es algo diferente, hermano. Es algo, mire lo que dice Hechos 16:23. Adoración en medio de la prueba. Pablo y Silas están ahí. Hechos 16:23 dice, después de haberles azotado mucho, oiga, hace la aclaración la Biblia, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo le llamé adoración en medio de la prueba, porque la adoración te va a doler a veces, hermano. La adoración duele. Pablo y Silas, la adoración verdadera no depende de las circunstancias. En Hechos 16, la adoración en tiempos de crisis demuestra confianza y provoca libertad interior y espiritual. Eso es lo que provoca la adoración. Mire, porque aquí provocó que los presos lo oyeran a ellos cantar. Estaban presos, hermano. Y aquel bárbaro se mandó porque le dijeron, asegúralos nomás. No, dijo, para asegurarme los voy a meter al calabozo, hasta más adentro, para que no puedan salir. Pero aún en la cárcel, allí puedes adorar a Dios. Aún en el problema, tú puedes adorar a Dios y otro te va a oír y otro será liberado porque te ve adorando a Dios en medio de la cárcel, en medio del problema. Otro va a ser liberado. Mire qué interesante es esto. Entonces, por eso Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Adorar en espíritu y en verdad, basado en este pasaje, significa adorar con un corazón sincero, el espíritu, y de acuerdo con la revelación de Dios en su palabra. Así se adora a Dios, no bajo reglas humanas. Esto no se trata de impresionar a otros, hermanos. No, esto no se trata que voy a levantar mis manos para que me vean que yo adoro a Dios. Podrás impresionar al hermano que está ahí sentado, pero a Dios no lo vas a impresionar. No, a Dios lo impresiona un corazón contrito y humillado. Ese no lo desprecia a Él. A veces lo hace, no sé cómo lo hace aquí usted. Si usted danza para que lo vean, ay, hermano, va a decir el hermano por allá, qué bonito danza el hermano. Pero la Biblia dice que la adoración de Noé fue olor grato a Dios.
cuando lo hacemos de corazón contrito y humillado, es olor fragante a Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces la adoración va más allá de adorarle públicamente con las manos levantadas. Oiga esto, en lo secreto hay que rendir a Dios cada área de nuestra vida, hermano, para que su nombre sea exaltado en público. ¿Oyó eso? Cuando tú le adoras de esa manera, cuando tú le adoras, por ejemplo, cuando haces un altar y solo eres tú con Dios ahí, ¿quién te mira? Te mira solo Dios, no te va a ver el hermano. Pero esa oración hace que Dios sienta un olor fragante y entonces Él será exaltado públicamente. Por ejemplo, cuando vienes al culto, hermano, ¿cómo vienes? ¿Te preparaste allá primero antes de venir o vienes aquí ya? No, hay que prepararlo antes. Por ejemplo, la alabanza que hace. La alabanza prepara el corazón. Por eso es que esta palabra no cae en un lugar vacío. Cae en un lugar que ya recibió de la gracia de Dios. Y esta palabra hace un efecto especial en cada corazón. Pero cuando tú vienes a la iglesia deberías de venir bien preparado, bien orado. Ya hablaste con tu Señor y vienes a este lugar. Señor, ya oré, ya hablé contigo, pero tú tienes una nueva palabra para mí. Pero eso es lo que significaba, lo que simbolizaba el altar de Noé, es la prioridad en la oración. ¿Cuál es tu prioridad? Una pregunta del millón. ¿Cuáles son nuestras prioridades, hermano? ¿Es Dios? A veces decimos que Dios va, pero dejamos mucho que desear porque hay que andarlo llamando para que venga al culto, hay que andarlo llamando para que ore, hay que andarlo llamando, pero cuando se le invita a un cumpleaños, aleluya, aleluya, ni le ha llegado el mensaje y ahí voy a estar, hermano. Pero cuando se le hace el llamado a venir a orar, brilla por su ausencia. Cualquier parecido es pura casualidad, hermano. Pero eso es lo que pasa porque no tenemos prioridades. Las prioridades no las hemos puesto bien, hermano. Cuando Dios es nuestra prioridad, ya no vas a tener necesidad que te anden llamando para que vengas al culto. Ya no vas a tener necesidad para que vengan los martes de oración. Si usted viera los martes de oración aquí, hermano. Pero ya no tuviéramos esa necesidad porque Él es nuestra prioridad. Y eso es lo que hizo Noé. Imagínense saliendo del arca. Estuvo un montón de días, llovió por 40 días, 40 noches, estuvo 150 días esperando que las aguas bajaran. Y una vez que bajó el agua, abrió la puerta, vio que las aguas habían bajado y se acordó que él tenía que darle la honra al que lo había salvado, al que lo había librado del diluvio. Si a ti te salvó, debes de tener un altar de adoración, hermano. Porque Él dice que Él nos salvó, no por obras, no porque lo merecíamos. Y más adelante vamos a ver que el altar de Noé simboliza eso también. Vaya conmigo al punto número 2. Y esta es la gracia. ¿Qué simbolizaba ese altar? Simbolizaba el reconocimiento de la gracia de Dios, favor inmerecido de Dios. Porque la gracia transforma. La gracia regala, pero era un favor inmerecido, no lo merecían porque el hermano nos decía que la Biblia dice ahí, si usted se va unos textos antes, el Señor dice, el hombre va de continuo al mal desde su juventud. Con el diluvio no se acabó la maldad del hombre, no se acabó. Pero la misericordia y la gracia de Dios es tan grande que aún siendo nosotros pecadores, Él nos amó con amor eterno. El altar como reconocimiento estaba reconociendo Noé que la gracia de Dios lo había alcanzado. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Y ofreció holocaustos en el altar
Al igual que Noé tras el diluvio, el altar es la primera respuesta de gratitud ante el rescate y la protección de Dios. Lo primero que Él hace es tener una respuesta de gratitud hacia Dios por la gracia. Y esa gracia sigue vigente. Esa gracia, hermano, está vigente hasta el día de hoy. Porque la gracia de Dios es inagotable. Entonces, reconocer que no merecíamos su salvación, pero que su gracia nos ha dado un nuevo comienzo. Era un nuevo comienzo para Noé, pero él sabía que no era por sus fuerzas humanas. Él sabía que no lo merecía, pero lo que hizo es darle gracias a Dios, porque la gracia de él lo había alcanzado. ¿A cuántos nos alcanzó la gracia de Dios en este lugar? Ya nos metió al arca. Dios en su misericordia, oiga, nos tomó y nos metió al arca. El arca se llama Jesucristo. Allí nos metió el Señor, pero ¿porque lo merecíamos? No, hermano. No, si nosotros, decía el hermano, que aún ya siendo cristianos, hacemos cosas terribles, hermano. ¿O solo yo? ¿O solo yo, hermano? A veces ya Dios nos alcanzó, hermano, y a veces hacemos cosas terribles, pero terribles. Pero Dios no mira lo terrible que tú haces. Dios no mira el pecado. Dios ve su gran misericordia. Y basado en esa misericordia nos atiende. Por eso Efesios 4:8 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Oiga, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Este pasaje, hermano, dice que Dios es rico en misericordia. Él no es rico solo en billetes, porque la Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata, pero sabe que Él es rico en misericordia y es rico en amor. Porque Él no tiene amor, Él es amor. Él es misericordioso. Si Dios no fuera misericordioso, ya nos hubiera arraigado de la tierra, así como hizo en los tiempos de Noé. Pero su misericordia es tan grande, su amor es tan grande, que la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él va a permanecer fiel a su palabra. Y por eso es que no hemos sido consumidos. Por eso no hemos sido, hermanos, no porque olvídese con lo que nosotros hacemos como hijos de Dios. Dios ya nos viera, dice la Biblia en Génesis, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre por los designios del hombre. Y la Biblia dice, hermano, que los tiempos de Noé son paralelos al tiempo de hoy. Usted ve este mundo, estoy platicando con mi hijo hoy allá, porque es que Dios cuando hace la obra la hace bien, hermano. No, se me olvidó contarle esto de mi hijo. Uno cree, hermano, que a veces porque nuestros hijos estén sentados a la par o porque canten ya son salvos o ya han tenido un encuentro con Dios. No garantiza eso, hermano. A veces no han tenido un encuentro con Dios. Una vez me llamó mi hijo y me dice, me mandó un texto. Me dijo, pa, tuve una experiencia y creo que ahora sí creo que hay Dios. Y yo, Dios mío, si este muchacho estuvo por años ahí y hasta ahora viene a creer esto. No había tenido un encuentro con Dios, hermano. No lo había conocido a Dios. Pero lo está conociendo porque dice, mira, la palabra de Dios dice esto.
la palabra y me hacen muchas preguntas. Pero digo, ese es el Dios que está obrando en los hijos. Hermano, asegúrate que en la barca los que vayan adentro ya hayan tenido un encuentro con Dios. Porque los jóvenes, por favor, atiéndanme. Atiéndanme en esto, aunque no me atiendan los demás. Usted necesita tener un encuentro con el Dios de los cielos. Ese encuentro que te va a dejar tal vez cojeando, como a Jacob. Pero no importa que te deje cojeando, porque la Biblia dice que es mejor que entres cojo al reino de los cielos que con los dos pies. Pero necesita buscar a Dios en estos tiempos, porque en estos tiempos la juventud está siendo atacada. Y los padres, nuestro deber es hacer altar a Dios por ellos, clamarle a Dios por ellos, que Dios los guarde. Pero ellos, de su parte, deben de tener un encuentro real con el Dios de los cielos. Cuando Jacob se encuentra con Dios, ve, si era un ratero, lo dice o no la Biblia, en otras palabras lo dice, va, pero era usurpador, era de todo, y venía él a hacer las paces con Esaú, pero no sabía él que lo estaba encontrando, que lo iba a encontrar el ángel de Jehová para cambiarle el nombre y cambiarle la manera de vivir. Porque son los encuentros donde Dios te cambia tu forma de pensar, tu manera de caminar. Te cambia de una manera tan especial que ya no sigue siendo el mismo malacate de siempre. Perdón por la palabra. Pero es cierto, son los encuentros con Dios que cambia vidas. El Dios de los cielos puede cambiar nuestras generaciones. Solo Él puede cambiar, hermano. Pero necesitamos tener esos encuentros con Dios. Yo no sé si usted ya se encontró, porque yo estoy hablándole a los jóvenes, pero aquí hay gente vieja que no se ha encontrado con Dios. Pero Dios, perdón, vieja, perdón, ya le dije vieja. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor. Perdón. Pero no se sienta mal, porque yo ya paso de los 60 también. Ya estoy ahí. Ya dijo el pastor, ya cuando me levanto ya solo es olor a Vicks Vaporub, una traqueación de huesos, pero el espíritu se va rejuveneciendo día con día en el Señor. Pero déjeme decirle esta verdad, ¿será que solo los jóvenes no han tenido un encuentro con Dios? Ay, si aquí hay gente que viene aquí, hermano, pero no se encuentra con Dios. Y se le hace un llamado a un encuentro con Dios. Otro día, tal vez hoy no. No, hermano, el día es hoy. Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas de la entrada, hermano. Y Él está diciendo, todos los que están inscritos en el libro de la vida estarán conmigo en el reino de los cielos. Pero es necesario. Pero en cuanto al pasaje que leíamos, reconocer la gracia significa aceptar que no somos perfectos, hermano, pero que Dios nos capacita para vivir rectamente. Cuando dicen amén, debemos de reconocer que no somos perfectos. No, si aquí hay, este lugar es como un taller mecánico, ¿va? O de pintura, pongámoslo mejor, porque al de pintura van todos chocados. Usted ha visto los carros que iban, no, yo creo que no llevan ni uno bueno, pero usted mírelo cuando salga de ahí, sale bonito. Ese es el que estaba chocado, hoy ya está como nuevo. Así vienes a este lugar todo chocado por el mundo, todo te han pegado por detrás, por delante, por donde sea. Pero Dios es experto en restaurar. Dios es un Padre de restauración y nos va restaurando día con día. El martes la hermana Dorita nos hablaba de la vasija. ¿Qué hacen con la vasija de barro? Fíjese que yo estuve en un lugar de esos, hermano. Y esos hombres con las manos son especiales para hacer la vasija. Pero el problema de la vasija, ¿sabe cuál es? Que cuando va al fuego, al horno de fuego, se quiebran. No aguantan el calor del fuego, no aguantan la prueba y allí se quiebran. Pero el alfarero es tan delicado que agarra aquel barro y lo vuelve a moldear y lo vuelve a hacer para que sigamos adelante caminando. Gloria a Dios, va. Pero ¿qué más simbolizaba? Un pacto de misericordia.
porque no es lo mismo gracia que misericordia. Le decía que gracia es el favor inmerecido de Dios, pero misericordia, oiga, la misericordia, en resumen, la misericordia perdona. Eso es lo que hace la misericordia. La gracia es la salvación dada por Dios, un regalo gratuito, regalo, pero la misericordia perdona. Mire, vaya conmigo a Génesis 8:21, yo voy avanzando por causa del tiempo, hermano. Dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. La misericordia bíblica es el amor incondicional y la compasión activa de Dios, por lo cual perdona, ayuda y restaura al ser humano a pesar de que merecemos el castigo por nuestros pecados. Va más allá de no castigar. Es una intervención divina para aliviar la miseria, la culpa y la necesidad humana. Eso es misericordia, hermano. ¿Y cuántos saben que Dios es rico en misericordia? El olor grato aquí, hermano, que habla la palabra, no es un aroma físico. No es un aroma físico, porque a veces olemos mal, ¿verdad? Y cuando andamos trabajando algo, y tal vez no olemos tan bien. No habla de ese olor. Pero decía algo interesante el pastor. Dice que ¿a qué huele la carne quemada? No huele bien, va. Cuando se quema un animal, el olor que despide no es bueno. Pero la Biblia dice que Dios lo vio con olor grato. ¿Así haber sido el olor ese? No. Era el corazón de Noé, cómo lo había hecho. Lo había hecho solo para él. Y no porque lo que dijo él me llamó mucho la atención. Dice que ellos han de haber tenido hambre, porque venían saliendo del arca, habían pasado por días ahí, y ver aquella carne que se estaba quemando, pudo haber dicho, bueno, la mitad para mí y la mitad para Jehová. No, lo que es de Dios, hermano. Cuando Dios te diga algo, hazlo y como a Él le place. Porque usted ve la historia de Caín y Abel. La Biblia dice que Dios demandó sacrificios de sangre. Viene Caín con una gran sandía. Dios no había. Por eso es que Él lo hace conforme a la palabra, conforme a lo que Dios le dijo. Si Dios te dijo, dame eso, tú se lo vas a dar. Mire, Abraham nos da un gran ejemplo de obediencia a Dios. La Biblia le pidió a Isaac. ¿Cuántos aman sus hijos aquí? Levanten la mano. Mire, los hijos se aman, hermano. Y el que no ama a los hijos, yo no sé de qué mundo será, pero los hijos se aman porque se aman. La Biblia dice que nosotros somos padres malos y damos buenas dádivas a nuestros hijos. Es un amor, ¿verdad? Pero humano. Pero mire, la Biblia dice que Dios le pidió a Isaac y le dijo, dame a tu hijo, al que amas. Parece que lo estaba amando demasiado, ¿va? Porque aunque uno ame los hijos, debe de amar más a Dios que a los hijos. Los hijos no están por encima de Dios, ni la esposa, ni la familia. Dios está en primer lugar y lo demás es secundario, hermano. Porque si tú amas a Dios, vas a amar tu familia, vas a amar tus hijos. Pero si no amas a Dios y dices que amas a tus hijos, creo que vas por el lado equivocado. Pero la misericordia de Dios es tan grande, hermano. Yo le quiero, por causa del tiempo ya no le voy a poder dar todo, pero a pesar de que el pecado humano no desapareció en el diluvio, Dios promete preservar la tierra por amor y por su misericordia. No por la bondad humana, hermano. No, nosotros qué bondadosos, hermano, ¿verdad? Nosotros por excelencia somos malos. Por naturaleza, pues, para que se oiga más suave.
Por naturaleza somos malos. ¿Usted quiere dar la vida por algún hermano que tiene aquí? Yo no creo que la dé, hermano. Ni yo tampoco. Dios dio a su hijo a morir en la cruz. Y nosotros éramos enemigos de Dios. Y dice que Él dio a su hijo lo que Él tenía, lo dio para que muriera en una cruz del Calvario y pagara por tu pecado y por mi pecado. Ahora podemos decir que somos salvos por gracia y por misericordia de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y dice la Biblia que el hombre es malo desde la juventud. ¿Será? ¿Ha visto a los niños hoy? Bueno, desde antes hacen sus berrinches. ¿Quién les enseñó eso? La maldad, el pecado. El pecado que se originó en Adán fue depositado allí. Pero por ese pecado murió Jesucristo en la cruz del Calvario y nos hizo libres del pecado, hermano. Entonces, ¿cómo no hacer un altar de gratitud? Denle fuerte aplauso al Señor. ¿Cómo no hacer un altar de gratitud a Dios si nos salvó, no por nuestras obras, sino por su misericordia? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta que el día que Noé entró en el arca. ¿Por qué le leo este pasaje? Para que vea cómo era la actitud del ser humano en los tiempos de Noé. Y por eso le digo que los tiempos de Noé son paralelos al día de hoy. Me preguntaba a mi hijo por qué algunas han cambiado las cosas hoy, ¿verdad? Ahora ya no se ve entre mujer y hombre, sino que hombre con hombre, mujer con mujer. Eso se llama pecado. Pero eso no se originó desde ahora. Porque cuando dice la Biblia aquí que se casaban y se daban en casamiento, es lo que está pasando hoy. Por eso es paralelo. Entonces, mire cómo está el mundo. Entonces, Dios ya prometió no volver a destruir la tierra con agua, pero no prometió destruirla con fuego. Usted ve el arco iris, esa es la promesa de Dios, es el pacto de Dios. Y cuando mire el arco me acordaré de mi pacto y no destruiré más al ser humano ni a la tierra con agua. Pero hoy en día, como son paralelos, se está viendo todo esto en la tierra, hermano. Estos versículos señalan que la gente ignoraba la advertencia divina, enfocándose únicamente en sus vidas cotidianas hasta que llegó el juicio. Habrá un juicio, hermano. Pero ¿qué más? En el altar de Noé iba a haber restauración, hermano, allí. Restauración del orden, y eso es lo que me interesa a mí. La restauración, mire lo que dice Génesis. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente y en la tierra, y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. La restauración después del diluvio, centrada en la familia de Noé, es un nuevo comienzo y la gracia divina. En Dios hay nuevos comienzos, hermano. Eso le decía a mi hijo, que en Dios se puede comenzar de nuevo. No importa si te alejaste, no importa si te fuiste allí por el mundial, ¿verdad? Siempre en Dios hay nuevos comienzos, porque Él restaura. Porque por ejemplo, allá hay una parábola y la quiero leer. La parábola de Lucas 15:20 del hijo pródigo. Dice: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido ¿a qué? A misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra ti, contra el cielo,
ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo? La vida del hijo pródigo, yo siempre he dicho esto, hermano, no me impresiona el hijo, me impresiona el padre. El hijo tomó una buena actitud, se fue lejos, se gastó todo su dinero, la herencia se la llegó a desear las algarrobas de los cerdos, no las comió, la Biblia no habla que las comió, hermano, pero deseaba comerlas por el hambre. Pero un día dice la Biblia que este muchacho volvió en sí, había una palabra sembrada en él. Esa es la semilla, es el pábilo que humea, que habla la palabra, hermano, en nuestros hijos. Porque ese pábilo, aunque si un día deja de humear, ya no habría esperanza, pero sigue humeando en ellos. Pero dice la palabra que se volvió en sí, se levantó y maquinó en su cabeza lo que había de decirle al padre. ¿Cómo le voy a decir? Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Iba viendo lo que le iba a decir en el camino, pero no contaba cómo lo iba a esperar el padre. La Biblia dice que ese padre salía todas las mañanas con los brazos abiertos a ver si regresaba su hijo. ¿Para qué? Para restaurarlo. Porque esa es la restauración de Dios. Ahí habla de la restauración del padre al hijo. Dice, saquen el mejor vestido, vístanlo. Eso se llama restauración. Pongan anillo en su dedo, compromiso absoluto de Dios. Pero empiezan a restaurarlo, hermano. Empiezan a vestirlo. Porque Dios en su misericordia, no importa qué tan lejos te hayas ido, Él siempre te va a estar esperando con los brazos abiertos. Nosotros como seres humanos, cuando alguien se aleja de Dios, lo tildamos. Ahí viene aquel pecador, ya se fue a embarrarse en el mundo ahora. No, la Biblia dice que Jesús vio la multitud desde el monte y sintió compasión de ellos porque estaban semiquebrados, estaban enfermos, estaban dolidos. Y cuando alguien se va, hermano, no es para tildarlo. Cuando alguien se aleja, Dios te ha mandado a restaurarlo. Porque Dios lo que busca es la restauración de nuestra familia, de nuestras generaciones. Dios no te va a juzgar porque te fuiste al mundo. Si no regresas, pagarás las consecuencias. Pero si regresas, vas a hallar a un padre que te está esperando con los brazos abiertos y va a hacer fiesta, porque dice, hagamos fiesta porque mi hijo muerto era y ha resucitado. Mire qué belleza, misericordia de Dios, que aunque había muerto, ahora ha revivido. Y eso se llama misericordia de Dios, hermano. Y dijo, saquen el mejor vestido, vístanle, pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Venía sediento a cuche, venía todo sediento el muchacho, pero alcanzó restauración del Padre. Ese es el Padre de restauración, el Padre que quiso restaurar a Noé saliendo del arca. Le dijo, fructifíquense, vayan y fructifíquense. Pero ¿qué hizo Noé? Reconoció la misericordia de Dios, que aunque le fallaron, siempre hay una segunda oportunidad de Dios para nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La restauración es un proceso. Al igual que las aguas se retiraron gradualmente, la restauración de Dios tras la crisis suele ser un proceso paciente, no instantáneo. Requiere fe y trabajo, hermano. Es una restauración que va día con día. Pero Dios es experto en restaurar. Pero deben de haber altares. Altares, primeramente dijimos, altares de adoración. Altares en que reconozcan la gracia de Dios.
altares que reconozcan la misericordia de Dios y altares de restauración donde Dios va a restaurar el orden y donde habrá un nuevo comienzo de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Pero también nos hablaba un poco mi hermano, y esto lo tomé en mis notas porque no lo tenía, que este altar era una prefiguración de Cristo, porque todo lo del Antiguo Testamento es figura. El altar era de piedra, el altar, el arca del pacto aquí, el arca de Noé, perdón, testificaba que había un arca que había de venir, un arca que iba a salvar al mundo entero. El arca de nosotros se llama Jesucristo. Él ya murió en la cruz del Calvario. Él ya derramó su preciosa sangre allá y es el arca que está con la puerta abierta para nosotros poder alcanzar salvación. ¿Cuántos alcanzaron salvación aquí, hermano? Levanten la mano los que ya tienen la salvación. Miren, no estoy viendo todas las manos levantadas. Eso me indica a mí que hay unos que no han alcanzado salvación, que no han tenido un encuentro con Jesucristo. Pero no se preocupe que al final yo hago un llamado. Mire, decía mi hermano que este es un pequeño presagio de lo que Cristo iba a hacer. Lo que Noé hizo. El arca de Noé es una prefiguración clásica de Jesucristo como único y medio de salvación. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Solo Él, no hay otro camino. Así es de que no ande buscando otro camino, hermano. Algunas veces nos han dicho, no, pues aquí por María puedes ir. Vas a llegar a saber a dónde, hermano, pero al cielo no creo. Por medio de Jesucristo sí vas a llegar al cielo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él, por el sacrificio de Cristo. Pero mire, este era un presagio, el juicio divino. Al igual que el arca salvó a Noé de la destrucción del diluvio, Cristo salva a los creyentes del juicio final. Porque déjeme decirle que habrá un juicio final, hermano. Gracias a Dios que Dios en su palabra dice que a nosotros no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Ya fuimos salvos del juicio, pero hay gente que todavía no. Por eso Juan 10:9 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta que se cerró en el arca de Noé la cerró Dios. Al igual que Dios cerró esa puerta del arca de Noé, la puerta de la gracia estará abierta solo por un tiempo, hasta el regreso de Cristo. La puerta de la gracia está abierta, hermano. ¿Qué hace usted cuando una puerta está abierta? Pues entra, va. Le han dado entrada libre. Si le abren la puerta es porque están diciendo, pásele, entre. A muchos Dios les ha hecho el llamado. La puerta está abierta, la puerta está abierta, éntrele, y no ha querido entrar. Pero hoy es tiempo de entrar a la puerta. Génesis 7:16 dice: los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como lo había mandado Dios. Y Jehová, ¿qué dice? Le cerró la puerta. Mire, si en este caso Noé le echa llave a esa puerta o la cierra él, yo le aseguro que la vuelve a abrir. Porque déjeme pensarlo, no dice la palabra, pero yo me imagino que muchos cuando vieron que el agua le estaba llegando a los tobillos o aquí, empezaron a tocarle a Noé, yo creo, al arca. Ábrenos, Noé. No puedo. Dios cerró la puerta, porque donde Dios cierra una puerta nadie la puede abrir, y donde Él abre puertas nadie las puede cerrar. Si Noé la hubiera cerrado, yo le aseguro que Él le abre y se inundan adentro ellos. Pero Dios les dio tiempo a que se arrepintiesen. La Biblia habla de Noé como pregonero de justicia. Pregonando, va a haber un diluvio, la tierra va a ser inundada, como Dios está diciendo hoy, Cristo viene pronto. Eso es lo que dice la palabra. ¿Qué son esos? Son alertas. Alertas que Dios está mandando en aquel tiempo
les decía Noé, arrepiéntanse para que puedan entrar al arca. Y dice que solo sus hijos lo escucharon. Bienaventurado Noé, que le escucharon sus hijos, va. Porque a uno ni los hijos a veces le quieren escuchar. Y yo me he agarrado de aquellas palabras. Nadie es profeta en su propia tierra, digo yo. Pero se acomoda uno. No, que nuestros hijos vean en nosotros, hermanos, que estamos en el arca. Pero que ellos también entren al arca. Porque ahí estarán nuestra familia. Ahí estarán nuestros descendientes. Porque el pacto de Dios, donde leíamos, dice, y este pacto será para ti y para tu descendencia. Oiga, ese es el pacto de Dios. Pero mire, los que Efesios dice, y andad en amor, el texto que leía mi hermano, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. El sacrificio que Noé hizo, sacrificio de animales, tenía que ser un animal sin que no fuera cojo, que fuera limpio, que no tuviera ningún defecto, porque eso lo que simbolizaba que el cordero que había de venir era sin mancha, sin pecado, para poder pagar la deuda que nos había sido impuesta a nosotros. Eso es lo que estaba simbolizando. Ha de venir uno, como dijo Juan el Bautista, viene otro atrás de mí, que no soy digno ni de desatarle las sandalias, porque habría de venir Jesucristo y dice, porque Él nos amó, nos manda a nosotros a vivir. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero el texto que leíamos antes dice, el que leíamos de Efesios, que nosotros debemos de andar como Cristo nos amó. Yo he querido descifrar el amor de Cristo con mi mente humana y no he podido hasta el día de hoy. Quisiera descifrar ese amor. ¿Qué amor es? Es el amor ágape que habla la Biblia. Un amor incondicional, hermano. Un amor que fue a la cruz. No se echó para atrás. Dice que Él puso su rostro firme y dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy por ellos. Ese es amor incondicional, hermano. El Cordero de Dios vino a morir por nosotros y hoy estamos metidos en un arca que se llama Jesucristo. Para concluir, la consagración total es un sacrificio vivo. Decía el hermano también algo, y ayer lo decía en el retiro el hermano Ulises Ábrego. Me aventé los 3 temas porque estuve ahí, pero uno de ellos me hizo llorar, hermano. Estaba solo ahí, no me preocupé derramando el montón de lágrimas. Ahí me confrontó la palabra, hizo efecto en mi vida. Pero al final escuché al hermano Ulises Ábrego y hablaba él de los rendimientos del alma. Cuando Dios te hace un llamado a morir. Y con esto acabo. A los altares el sacrificio debe ser vivo, pero cuando viene al altar se tiene que morir. Y cuando se muere, Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso quiere decir que ese siervo había muerto. Pero al altar te van a llevar al degolladero. Ahí vas a morir. Y eso es lo que mucha gente no ha hecho, no ha muerto al yo. Hay áreas de nuestra vida que no han sido restauradas. Hay gente que no puede perdonar a su hermano, que trae dolores en el alma, que trae rencores, que trae esto. Es porque no lo has rendido a los pies de Cristo. En el altar, Dios te hace un llamado, ven, muere. ¿A cuánto le gustaría morirse? No físicamente. Yo recuerdo una vez, hermano, no se me olvida, un pastor predicando ahí, que cuando él decía en la congregación, ¿cuántos quieren morir? Amén, amén, pastor, yo estoy decidido. Si
si la Biblia dice que no morimos, más bien vivimos. Vaya, pues qué bueno. Dios me dijo que hiciera una prueba porque alguien va a morir hoy aquí, dijo él. Traía una pluma de gallina. Usted sabe las plumas de gallina, ¿va? Dice, esta va a ser la prueba, dijo. Dios me dio esto, la voy a soplar y al que le caiga se va a hacer. El que va a morir hoy porque se va a ir con Dios. Salió la... Y donde iba cayendo, aquel la soplaba al otro y aquel se la... Nunca cayó la pluma porque nunca, nadie estaba... Oiga esto, hermano, oiga esto que le voy a decir. Cuando Jesucristo sube al monte Getsemaní, la Biblia dice que él llegaba a orar allí. Pero una vez le dijo a sus discípulos, les dijo, subamos, vamos a orar. Pero los dejó a mitad de camino. Dijo, oren para que no entren en tentación, porque iba a morir Jesús. Si usted lo ha leído, ese es el tiempo de la muerte de Jesús. Pero él subió al monte. Dice que bajó a verlos, cómo estaban. Bien dormidos los halló, hermano. Como muchos se duermen aquí, va. En la mañana dijo el hermano, que algunos vio él por ahí que estaban dormidos, va. Pero hay mucha gente que se duerme aquí, pero vaya. No voy a decir como aquel dijo, no, es que estoy meditando, hermano, no me despierto. Pero mire, hermano, subió Jesús, los halló durmiendo. Subió Jesús y los vuelve a hallar durmiendo. Pero, ¿qué me da a entender eso? Que el único que estaba dispuesto a morir era Jesús. Ellos no estaban dispuestos a morir. Y eran los apóstoles, hermano. No estaban dispuestos a morir. No estaban dispuestos a entregar el yo. Por eso es que tenía que venir Jesucristo. Porque nosotros hubiéramos tirado la toalla. Porque nosotros no morimos por alguien más, pero Jesucristo dijo, yo iré y yo los rescataré a ellos, yo pagaré el precio por ellos, y eso se llama gracia y misericordia de Dios. Qué lindo es Dios, ese es el amor que yo no logrado, que he querido, pero no he podido, porque es un amor incondicional, un amor que no le puso precio. No, ellos son mis enemigos, sí, pero yo voy a pagar con mi vida por los enemigos. Porque ¿qué decían? Crucifíquenle, crucifíquenle. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mire qué amor tan inmenso, hermano. Termino con esto. El altar de Noé es un recordatorio de que incluso después de los juicios de Dios, siempre hay un camino de restauración. Y esto es a través de la fe, la obediencia y la adoración. El altar levantado por Noé marcó el fin del juicio divino y abrió la puerta para una nueva bendición para la humanidad. El sacrificio y la adoración en ese altar cambiaron la realidad de la humanidad de juicio a esperanza. Oiga lo que puede ser un altar, hermano. Eso es lo que puede hacer un altar. El altar de Noé nos recuerda que después de los juicios siempre hay restauración de Dios. Cuando dan gloria a Dios. Quiere ponerse de pie esta tarde ya, hermano. Disculpe, ya nos avanzó. Ni supe qué hora se me puso en rojo allá, pero quería aprovechar bien el tiempo. En la mañana nos estuvo predicando el pastor y realmente nos habló el Señor, hermano. Nos habló el Señor de que siempre hay segundas oportunidades. Yo voy a hacer varios llamados, pero el primer llamado que yo quiero hacer es aquellos que no le han entregado su corazón a Cristo. Aquellos que no le han entregado su corazón a Jesús. Si tú quisieras hacerlo hoy, hermano, puedes levantar tus manos. La puerta está abierta. La puerta hoy se llama Jesucristo y Él te hace un llamado. No soy yo, hermano. Dios pone en mi corazón que aquí hay gente que no le ha entregado su corazón a Cristo. Y hoy es una nueva oportunidad para que tú le entregues tu vida a Jesucristo. Si lo quieres hacer, levanta tu mano ahí donde estás y un hermano puede ir a orar. No es necesario que tú pases al frente,
Pero también voy a hacer un llamado a aquellos que quieren venir a hacer un altar a Jehová, a hacer un sacrificio agradable a Él, donde tal vez Dios te va a hacer un llamado, pero también Dios puede hacer un pacto hoy contigo, hermano. Un pacto de los que solo Dios hace. ¿Quieres venir al frente? Y aquellos que no han recibido a Jesucristo, quieren levantar su mano, vénganse. Dios está en este lugar, hermano. Pude ver un altar de Elías arruinado. A veces los altares se han arruinado, hermano. Los jóvenes pueden venir al altar también. No importa que estés joven, no importa en qué edad estés, Dios puede restaurar. En la mañana hubo restauración. Dios restauró a los que se habían alejado. Tal vez están luchando por un hijo, hermano. No tires la toalla. Yo a veces he querido tirar la toalla, pero su palabra dice que el altar debe de estar encendido. No se apagará el fuego del altar. Y si te has alejado de Dios, no te preocupes. Dios no te viene a confrontar. Dios te dice: te he estado esperando con mis brazos abiertos. Desde la mañana Dios nos visitaba, hermano. Si tan solo pudiéramos entender nosotros lo que Noé pudo entender. Noé sabía que Dios lo había librado del juicio a él y su familia. Vino y se postró delante de él y adoró, porque él sabía que lo había librado, porque él sabía que no era por sus fuerzas humanas, sino que Dios había hecho la gracia, el amor y la misericordia de Dios lo habían salvado de ese diluvio. Ahora puedes hacer un altar de adoración y decirle: Señor, gracias porque me has alcanzado y alcanzarás a mi familia. Y te veo en tu majestad. Deja que Dios ministre. Cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz. Cuando a tu corazón logro alcanzar y mi voluntad se rinde a ti. Cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti. Deja que Dios son. Te adoro a ti. Deje que Dios restaure. Si tiene que restaurar áreas, hermano, hoy las puedes entregar. Por la cual yo vivo. Ven al altar a entregarte en sacrificio vivo y agradable. Por la cual yo vivo. Deja que Dios arranque lo que tenga que arrancar. Por la cual yo Pero hay una razón primordial: es adorarle a Él. No te vayas de este lugar, hermano, sin antes adorarle. Adoro a ti.
En el nombre te de adoro a ti, Señor. Oh la Dios, razón por es grande la cual misericordia. yo vivo Es la gracia. para Es la gracia de Dios. Levanta tus manos y adórale, hermano. Que no te impida nada. Si tal vez te sientes porque has pecado, pide primeramente perdón y empieza a adorarle. Si sientes que no puedes adorarle porque le ha fallado a Dios, la razón para eso es el altar. En el altar hay restauración. En el altar hay un nuevo comienzo. En el altar lo que encontrarás es la misericordia de Dios. Deja que Dios ministre esta mañana. Por la cual yo vivo. Yo no sé cómo viniste a este lugar, pero Dios está aquí en este lugar. Y Él lo que quiere es restaurar. Te adoro a ti. Oh, te adoramos. Te adoramos. Te adoro en el nombre de Jesús. Te adoro a ti. Es la gracia de Dios derramándose. La razón por la cual yo vivo es para adorarte a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo. La razón por la cual yo vivo. La razón por la cual yo vivo es para adorar. Te adoramos, Jesús. Tú eres digno. Tú eres digno, mi Dios. Oh, te adoramos. Te adoro a ti. Oiga esto, hermano, lo que Dios dice esta tarde. Muchos de los que están aquí verán mi restauración. Verán lo que yo puedo hacer, dice el Señor. Pero es necesario esto, dice el Señor, que me busques con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque de cierto verás lo que yo puedo hacer. Pero es necesario que te guardes para mí, dice el Señor. Porque mi venida se acerca. Yo vengo en breve, dice el Señor. Guárdate en santidad. Camina bajo mis estatutos, dice el Señor. Hoy he enviado mi palabra, dice el Señor. Y mi palabra es verdadera. Mi palabra es como doble filo de una espada que penetra hasta los tuétanos. Atiende a mi palabra, dice el Señor, y no endurezcas tu corazón como en los tiempos antiguos. Porque yo te llamé y te escogí, dice el Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este pueblo que tú has redimido y comprado con la sangre del Cordero. Gracias por los jóvenes. Yo te ruego por ellos y los pongo delante del altar para que tú puedas restaurar a cada joven, a cada uno de ellos. Padre, sé tú obrando en cada uno de ellos, que se vea la gloria de Dios en ellos. Padre, recibe toda adoración, recibe la gloria, la honra y el honor.
Bendícenos, oh Dios, con tu presencia hacia nuestros hogares. Derrama sobre cada uno, Señor, de tu gracia, de tu misericordia. Señor, que seamos hombres y mujeres de altares, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios todavía, hermanos?